Únete a Advertising Week Latam del 5 al 7 de noviembre en el Papalote Museo del Niño en Ciudad de México, donde los líderes de la industria se reúnen para discutir las tendencias y desafíos que están marcando el momento. No te pierdas la oportunidad de aprender, conectar y sorprenderte. Regístrate ahora en el link de la descripción. Muy buenos días. ¿Por dónde empezamos? Demasiada información relevante la que ocurrió esta mitad de semana, pero sin duda habrá que iniciar por lo que no se puede ignorar que está ocurriendo en el Poder Judicial. Además, el PIB de México también en Estados Unidos, y ya salió el peine por qué se mueven las acciones de Televisa. Y bueno, para aligerarnos un poco, Starbucks le hace un guiño a sus clientes, no sin antes la segunda pregunta para asistir al Bloomberg Linea Summit y el ganador de la primera pregunta de ayer. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así ustedes podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México renunciaron anticipadamente a sus cargos. Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, quien en aquel enero de 2023 hizo historia como la primera mujer en presidir la Corte, pero que también la hará al enfrentar lo que algunos ya están calificando como el capítulo más oscuro en la historia del Poder Judicial en México. Así lo llamó Juan Pablo Gómez Fierro, el magistrado de circuito especializado en competencia económica, bastante conocido en el último par de años por haber sido el que otorgara una serie de amparos para frenar las reformas energéticas de AMLO, y quien hace 15 días fue de los primeros en renunciar a su cargo. En su cuenta de X escribió que el 30 de octubre de 2024 quedaría inscrito como uno de los más oscuros por ser el día en el que más de 500 jueces de la República renunciaron dignamente a sus cargos. Así lo escribió. En este grupo entran esos 8 de 11 ministros de la Corte, incluida la ministra presidenta Norma Piña. Decidieron no ser partícipes de la recién aprobada reforma al Poder Judicial. Las cartas de renuncia que circularon públicamente refrendan una postura de mantener viva la promesa de justicia en un Estado democrático. La reforma, sin embargo, los deja sin caminos, como argumentó en su escrito Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, al tener que elegir entre continuar con un nuevo proceso de elección popular o entonces renunciar. Dijo que no se consideraba un candidato adecuado para un cargo que dependiera del apoyo popular. La ministra Norma Piña, en su carta, escribió que declinaba a su candidatura para participar en la elección extraordinaria. A pesar de los más de 100 cambios planteados en la reforma, la elección vía voto popular es el centro del debate. En los últimos días se ha evitado su puesta en marcha mediante varios recursos jurídicos. El más reciente a cargo de la jueza Nancy Juárez Salas, quien ordenó la eliminación del documento en el Diario Oficial de la Federación ante el incumplimiento de una orden previa. Sheinbaum se negó, lo que desató un mar de críticas al interpretarse como desacato y por la gravedad de su postura al ser la titular del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, desde el Poder Legislativo también se ha escalado en el tono por parte de Morena y sus aliados, el partido en el poder que goza de mayoría calificada. Pero en medio de esta escalada se puso un nuevo proyecto de sentencia sobre la mesa, cortesía del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en aras de mantener el equilibrio de poderes y evitar lo que algunos ya sugieren es una crisis constitucional. Este proyecto estaría invalidando, digamos, de manera parcial, la reforma judicial. Es decir, se acepta que la Suprema Corte avale los aspectos clave de la reforma, como la elección de ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pero que anula, por ejemplo, a los polémicos jueces sin rostro y también la elección de jueces y magistrados. Lo que busca el proyecto es que la reforma no sea violatoria de los principios del régimen constitucional, que es ser una república de carácter representativo, democrático, laico y federal, que no pueden ser modificados por el Poder Legislativo y que la Suprema Corte sí tiene las facultades para declarar la inconstitucionalidad de una reforma que afecte a estos principios. Este proyecto de sentencia se va a discutir el próximo martes 5 de noviembre, aunque, mientras llega el día, desde el Congreso, aquella mayoría morenista vuelve a desacreditar los esfuerzos, dejando ver que no existe intención de llegar a un punto medio.
Y mientras esto sucede, en el Congreso ya fue avalada otra reforma sobre la llamada supremacía constitucional, que impide que las reformas a la Constitución puedan ser impugnadas mediante controversias, acciones de inconstitucionalidad y hasta juicios de amparo. Fuego cruzado. A unas cuantas horas de haberse aprobado, al menos 5 congresos locales hasta la noche del miércoles ya habían avalado esta otra reforma: Zacatecas, Ciudad de México, Tabasco, Sonora y Quintana Roo. En este contexto, 8 de esos 11 ministros de la Corte deciden hacerse a un lado, aunque de manera anticipada, porque la renuncia, tal y como hasta ahora lo marca la reforma, será efectiva hasta el 31 de agosto de 2025. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos eligieron una opción que la misma reforma de AMLO les dio. Lo mencionaba la página 169 de ese dictamen en el inciso P, y tiene también que ver con el haber de retiro de los ministros. La reforma dice que si los ministros, en dado caso de participar en las elecciones y no llegan a ser electos por la ciudadanía, entonces no serán beneficiarios de ese haber por retiro, pero podrán gozar del beneficio si deciden renunciar a su cargo de manera anticipada, y como fecha límite al 31 de octubre. Si renuncian, ese haber de retiro vitalicio ya no sería del 100%, pero sí proporcional al tiempo que estuvieron en funciones. Esa es la opción que hoy estos 8 de 11 ministros están optando, y que ahora ya no le cayó en gracia ni a la presidenta Claudia Sheinbaum ni a los legisladores morenistas al acusarlos de solo buscar el dinero. La propia reforma que AMLO, Sheinbaum y Morena y sus aliados impulsaron lo pone como opción. Escuchaba una entrevista que el ministro en retiro José Ramón Cosío concedió a Radio Fórmula el miércoles, en la que él decía que observa una escalada peligrosa y define a la crisis constitucional en los hechos como un desencuentro tan grande entre los 3 poderes de un Estado, en donde no existe un mecanismo de resolución de ese conflicto porque ya se agotaron todas las vías. Es decir, ya no queda nada que dirima un conflicto. Y el único actor que pudiera tener una mediación para resolver el conflicto es la presidenta de la República. El asunto es que, como él mencionó, la presidenta ya tomó parte en el conflicto y como jefa de Estado no está separándose de la narrativa para poder actuar en beneficio del Estado. Y aquí, un punto que nos compete y que menciona el ministro en retiro. De seguir con esta narrativa, pase lo que pase el próximo 5 de noviembre, cuando se discuta este nuevo proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, será muy difícil sostener el discurso ante los inversionistas de que en México hay un Estado de Derecho y que respeta las autonomías, por lo que no sería extraño que las inversiones comenzaran a retirarse, lo que provocaría un difícil manejo financiero y económico en el país. Así sus palabras. Esto es el dato del día. La economía de México también anda reportando. La buena noticia hasta el momento y en su dato preliminar es que el crecimiento económico se aceleró más de lo previsto en el tercer trimestre gracias a la solidez de la demanda interna después de un desempeño medio descolorido en el segundo trimestre. El Producto Interno Bruto creció 1% de julio a septiembre por encima del 0.65% que esperaba la mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por Bloomberg. A tasa anual, el PIB se expandió un 1.5% en el trimestre, superior a la mediana del 1.3%. La demanda interna está siendo un motor para la economía actualmente porque los consumidores siguieron gastando incluso cuando la debilidad de Estados Unidos afectaba a las exportaciones. Sin embargo, los analistas pronostican que viene la desaceleración por tercer año consecutivo en 2024 y nuevamente en 2025. Desde la Secretaría de Hacienda siguen negando que en 2025 vaya a venir una recesión para el país. Desde la perspectiva de Rodrigo Mariscal, economista en jefe de Hacienda, este dato preliminar que reportó el INEGI implica que la economía sí cerraría, él dice, por encima de lo estimado por esos analistas. Según Mariscal, tendría que caer el PIB 0.2% trimestral para que se cumpla ese pronóstico de los analistas y los organismos internacionales de un crecimiento económico de 1.5%. Ya ven que vaya cómo se han desinflado esos pronósticos últimamente, pero en Hacienda nada les quita el optimismo. Mariscal hasta dijo que hay 2 tipos de pronósticos, los que están mal y los que tienen suerte. Bueno, ya veremos en enero dónde quedó la bolita. Hacienda se está guardando sus pronósticos actualizados para el cierre de 2024 y 2025. Recordemos que estamos a punto de conocerlos en el paquete económico que se va a presentar el 15 de noviembre al Congreso. Y bueno, también tenemos a Edgar Amador, el nuevo subsecretario de Hacienda, quien llega a sustituir
Elvira Llorio y ya lleva un mes en el cargo. Dice que tampoco se va a registrar una afectación económica en el corto plazo por la implementación de la reforma judicial. En conferencia de prensa, por cierto, la primera con este nuevo equipo hacendario de Sheinbaum, y que ya les tocó dar el informe de finanzas públicas al tercer trimestre de 2024, Amador aseguró que los inversionistas observan la dinámica de largo plazo de la economía mexicana, así como el potencial del país y la estabilidad de las finanzas públicas. Y rápidamente, en Estados Unidos, la economía también se expandió a un ritmo sólido en el tercer trimestre, 2.8% tras crecer un 3% el trimestre anterior, esto según la estimación inicial del gobierno publicada el miércoles. La mediana de las proyecciones, en una encuesta de Bloomberg a economistas, era de una tasa del 2.9%. Aquí también tuvo que ver el gasto del consumidor. Acciones y reacciones. Vaya. David Martínez, ese financiero misterioso, multimillonario mexicano detrás del fondo FinTech Advisory, adquirió una participación del 7.8% en Grupo Televisa, convirtiéndose ahora en el tercer mayor accionista de la compañía, después de Emilio Azcárraga Gallán, y de la compañía de fondos mutuos Dodge & Cox, esto según el informe anual más reciente de Televisa. Esto ayudó, además, a impulsar un repunte de las acciones cotizadas en Estados Unidos desde un mínimo histórico, de acuerdo con Bloomberg News. Martínez compró a través de FinTech Latam Sarl, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, con fecha a 13 de septiembre, que se publicó la semana pasada. Aunque según el documento, los valores adquiridos por Martínez no se conservan con el propósito de efectuar cambios o influir en el control de la compañía. Esto según el documento. Las acciones de Televisa, que cotizan en Estados Unidos, han subido alrededor de un 40% desde que alcanzaron un mínimo histórico a principios de septiembre, según Bloomberg. Y bueno, ¿por qué el financiero misterioso? Es un inversionista muy conocido por hacerse de empresas en crisis. No es que Televisa lo esté, también es un importante accionista de Banco Sabadell o Telecom Argentina, pero ha tenido que ver en las reestructuras de otras empresas mexicanas en su momento como Vitro y empresas ICA hace muchos años ya. Además, es miembro del consejo de administración de dos titanes regiomontanos muy lejos de estar en crisis como Cemex y Alfa. Y bueno, pese a todo esto, no se deja ver fácilmente, tanto que ni siquiera les puedo mostrar una foto reciente de él. Bloomberg Línea Summit. Gracias a todos los que participaron en el primer día de la dinámica para asistir al Bloomberg Línea Summit en el Ritz-Carlton, Ciudad de México, el próximo 13 de noviembre. Si no me escucharon ayer, les platico que es el evento que reúne a directores, economistas, inversionistas y otros líderes en el escenario, pero también entre la audiencia. Imperdible la agenda de este año, que contempla los asuntos comerciales, de mercados financieros, inversiones e industria automotriz. Demasiado que discutir. Sobre la respuesta a la pregunta para ganarse el primer pase doble, ¿quién fue el o la primera invitada de Sorbo Electoral para las elecciones de México y quién fue el primer o la primera invitada de Sorbo Electoral USA? La respuesta es Altagracia Gómez para el caso de México y Chiqui Cartagena para el caso de Sorbo USA. ¿Y qué creen? Ya cambié de opinión, mejor les voy revelando a los ganadores de una vez, uno por uno, día por día. El muy aplicado ganador de este primer pase doble es Alejandro Sebastián de la Cueva. Si me estás escuchando, te espero en el Bloomberg Línea Summit. Mi equipo se va a contactar más tarde contigo. Y al resto de los cientos, literalmente, de participantes, muchas gracias y consideren que aún hay oportunidad estos 4 días que quedan. Para ser justos con todos aquellos que dieron las respuestas correctas, corremos una dinámica aleatoria con estos finalistas para que aparezca el nombre ganador y no haya sesgos. Vamos con la pregunta del día para regalar el segundo de 5 pasos dobles. ¿Cuál fue el primer episodio de La Voz del Día? Este spin-off de entrevistas que hago con directivos. ¿Cuál fue el primer episodio de La Voz del Día que se publicó este 2024? ¿A quién entrevisté y en qué mes ocurrió esa entrevista? Que estuvo buena, por cierto. Va de nuevo. ¿Cuál fue el primer episodio de La Voz del Día que se publicó este 2024? ¿A quién entrevisté y en qué mes ocurrió esa entrevista? Escriban ya al correo estrategiasummit@bloomberglinea.com. También se los dejo escrito en la descripción del episodio. Repito, estrategiasummit@bloomberglinea.com. Manden su respuesta junto con su nombre para que en caso de que ganen este segundo pase doble, ya iba a decir primero, el segundo pase doble, mi equipo pueda contactarlos. Mucha suerte. El último sorbo.
¿Qué creen? Bueno, a los que toman café y de Starbucks, paren oreja que la empresa decidió dejar de cobrar por los sustitutos de la leche en su café. Exacto, la de soya, la de almendra, la de ustedes digan. Este cobro estaría desapareciendo por ahí del 7 de noviembre con la entrada de su menú navideño, pero hay una razón y todo lleva al nuevo CEO otra vez, Brian Niccol, que tiene la encomienda de sí o sí impulsar el crecimiento de esta cadena e intentar revertir 3 trimestres consecutivos de descenso de las ventas en las mismas tiendas. Él está prometiendo revisar los precios de la empresa, simplificar el menú, agilizar el servicio y meterle al marketing. La mala, esto solo es en Estados Unidos. Ya lo saben, participen para asistir al Bloomberg Linea Summit, me va a dar mucho gusto verlos ahí. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día, por supuesto también en bloomberglinea.com. Estamos en ex Twitter como @laestrategiamx, en Instagram a mí me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Feliz jueves para todos. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.